Hoy nos metemos de lleno en la Parashá Beshalach, y lo hacemos con una guía muy especial, una enseñanza del rabino Yehudá ben Israel, de la comunidad israelita Bet Or. Una enseñanza muy potente, la verdad. Totalmente. Vamos a hablar de la salida de Egipto, de la partición del mar y, sobre todo, de ese alimento tan misterioso, el maná. Ese ¿qué es esto que cayó del cielo? Exacto. Y la misión que nos hemos puesto es descubrir qué nos revela toda esta historia ancestral sobre la fe, sobre cómo percibimos la realidad y sobre nosotros mismos. Y creo que todo se resume en una pregunta que a mí, sinceramente, me vuela la cabeza. A ver, dispara. ¿Cómo es posible que toda una generación que vio milagros de primera mano, que fue testigo del poder de Yahué, no lograra llegar a la tierra prometida? O sea, el fracaso fue masivo. ¿Qué nos dice eso hoy? Pues esa es la pregunta clave, sin duda. Porque lo que esta enseñanza propone es que estos eventos no son solo un relato histórico. No es solo para recordarlo y ya. Para nada. Son un patrón, una especie de sombra de una realidad espiritual mucho más profunda y personal. Y lo fascinante es ver cómo el maná del desierto nos lleva directamente a una transformación que tiene que ocurrir aquí y ahora, dentro de nosotros. De acuerdo. Pues vamos al lío. La escena es de película. El pueblo de Israel acaba de salir de Egipto, el ejército del faraón les pisa los talones y de repente el mar se abre. Una escena épica. Pero el texto del rabino destaca un detalle crucial. Esto no fue una huida improvisada, fue una demostración de poder totalmente deliberada. Sí, eso es fundamental. Se nos dice que el Eterno, Yehugué, endureció a propósito el corazón del faraón, de Paro. A ver, ¿por qué? Si lo piensas, suena hasta un poco cruel. Es una pregunta lógica desde nuestra perspectiva, pero es que es la clave para entender el punto central. Según esta enseñanza, el objetivo no era solo liberar a Israel. Había algo más. Mucho más. El objetivo era manifestar un poder único y absoluto. No se trataba de una lucha entre dos fuerzas, como un Dios bueno contra uno malo. Esa idea, que está tan arraigada en tantas culturas, no es lo que se plantea aquí. Claro, no era una pelea de boxeo entre iguales. Para nada. Era una declaración de la unicidad del Eterno. El mensaje era: yo soy la única fuente de todo poder. Punto. Y todo lo demás, absolutamente todo, opera bajo mi soberanía. O sea que endurecer el corazón de Paro era para llevar la situación a un extremo. A un extremo donde el milagro fuese tan incontestable, tan brutal, que barriera cualquier duda. La idea era aniquilar por completo el concepto de dualismo. No hay dos poderes en el universo. Hay uno solo que lo controla todo. Es como si en una partida de ajedrez un jugador controlara las piezas blancas y también las negras. Esa es una analogía excelente. No hay partida real, es solo una demostración de control total. Exacto. Y eso se ve en los detalles. La fuente habla de esa nube que se pone entre los dos campamentos. Para Israel, una columna de fuego, luz por la noche. Para los egipcios, oscuridad total que les impide avanzar. El mismo elemento con dos efectos opuestos a la vez. Justo. Eso rompe cualquier ley de la física que conozcamos. Es un acto que está gritando: mis reglas están por encima de las reglas que creéis que gobiernan el universo. Vale, y aquí es donde la cosa se pone extraña y fascinante a la vez. Porque la enseñanza del rabino introduce una idea que parece casi de ciencia ficción, que hay dos realidades operando simultáneamente. Así es, y entender esto es crucial para comprender el fracaso de esa generación. Por un lado está lo que la enseñanza llama la subrealidad. La subrealidad. Sí, que es el mundo que percibimos con los sentidos, gobernado por la lógica, la causa y el efecto. Es nuestra percepción, casi siempre limitada por nuestro egoísmo, que nos dice lo que es posible y lo que no. El sistema operativo con el que venimos de fábrica, digamos. La que te dice que si sueltas una piedra, se cae. Exacto. Y luego está la superrealidad, una realidad superior con sus propias leyes que opera en otro plano. Y esa superrealidad fue la que irrumpió en la historia. Con las plagas, el mar. Con las plagas, la partición del mar, la nube, eran eventos que no tenían explicación en las leyes de la subrealidad. Y el problema, el nudo de todo el drama, es que el pueblo caminaba físicamente a través de una manifestación de la superrealidad. Estaban cruzando un mar seco. Pero su mente, su conciencia, seguía anclada en la subrealidad de Misraim, de Egipto. Es tremendo. Es como si te dieran un coche de Fórmula 1, la superrealidad,
pero tú insistes en conducirlo a 30 por hora para ir a por el pan. Me gusta la imagen. Porque eso es lo que conoces de tu viejo coche, la subrealidad. Tienes el potencial en las manos, pero la mentalidad te frena por completo. Mejor explicado, imposible. Tenían el hardware nuevo, pero seguían corriendo el software antiguo. Y las consecuencias de ese desfase fueron, como bien decías al principio, devastadoras. Y aquí viene el dato que a mí me dejó helado. El texto lo subraya, y es brutal. De 603.000 hombres en edad militar que salieron de Egipto, solo 2, Yehoshua y Caleb, llegaron a la tierra prometida. 2. De más de 500.000. Para, un momento. ¿Me estás diciendo que de más de 500.000 de personas, solo 2 aprobaron el examen? Eso es un 0,0003%. El dato es impactante, sí. Es una tasa de fracaso catastrófica. Suena a que el plan estaba diseñado para que casi nadie lo lograra. ¿Por qué poner una prueba que el 99,99% de la gente va a suspender? Es que esa es la cuestión. Quizá la prueba no era llegar, sino transformarse. Y la transformación era precisamente ese cambio de sistema operativo mental. Ah. Cuando los espías fueron a la Tierra Prometida, 10 de ellos volvieron aterrados. Vieron gigantes y dijeron, somos como langostas a su lado. Estaban operando desde la subrealidad. La lógica pura y dura. Ellos grandes, nosotros pequeños, vamos a morir. Exacto. Pero Yehoshua y Caleb vieron a los mismos gigantes y dijeron algo radicalmente distinto. Son pan para nosotros. Yehué nos los entregará. Una locura, desde el punto de vista lógico. Claro. No estaban negando la realidad de los gigantes. La veían, pero la estaban interpretando a través de las leyes de la superrealidad que ya habían experimentado. Para ellos, la promesa de Yehoshua era más real que el tamaño de sus enemigos. El resto del pueblo no hizo ese cambio, y esa incapacidad para creer, para operar desde la nueva realidad, fue considerada un acto de rebeldía. Se negaron a instalar la actualización. Vale, entiendo el bloqueo mental. Pero claro, para sobrevivir en medio de la nada necesitaban algo más que un cambio de chip. Necesitaban comer. Y aquí entra el maná, que es un misterio desde su propio nombre. Totalmente. La palabra maná, en hebreo, es que significa literalmente ¿qué es esto? Me lo imagino. Imagínate salir de tu tienda por la mañana y ver el suelo cubierto de algo que no has visto en tu vida. La primera reacción de todos es la misma. ¿Pero esto qué es? Era un alimento que no pertenecía a la subrealidad. No crecía de la tierra, no se cazaba, simplemente aparecía. Y la enseñanza, citando el Zohar, dice que tenía un propósito muy específico, ¿verdad? Sí, más allá de la nutrición, claro. Si la matzá, el pan sin levadura que comieron al salir de Egipto, les dio la libertad física, Le sacó de la esclavitud. eso es, el maná debía darles la capacidad espiritual para recibir la Torá. Debía, por así decirlo, afinar su conciencia para poder sintonizar con esa superrealidad de forma permanente, para pensar y vivir como hijos libres, no como esclavos que solo obedecen por miedo. Pero por lo que hemos visto no funcionó. Si tenían este milagro diario en su plato, ¿qué es lo que falló? Pues el texto de Números 21:5 es dolorosamente claro. El pueblo se queja y dice, nuestra alma está harta de este pan tan miserable. Pan miserable. Tela. Lo llamaron pan corrupto, pan miserable. Es una contradicción humana que es fascinante. Recibes un sustento milagroso cada día y aún así lo desprecias. Es un reflejo de cómo nos acostumbramos a lo extraordinario, ¿no? Hasta que lo damos por sentado y se convierte en rutina. Totalmente. A ver, visto desde fuera parece una ingratitud terrible. Pero, siendo un poco abogado del diablo, podemos culparlos del todo. 40 años comiendo lo mismo, cada santo día. ¿No es una reacción profundamente humana el hartarse? Por supuesto que es humana. Pero esa es precisamente la prueba. ¿Qué prevalece? ¿Tu memoria de la esclavitud y tu gratitud por la libertad? ¿O tu deseo egoísta de variedad y comodidad? Y es que el texto de Éxodo 16:4 lo dice explícitamente. Lo dice tal cual. Sí, y Yehué dice, haré llover pan del cielo para vosotros, para que yo lo ponga a prueba, a ver si anda en mi ley o no. O sea que el maná no era solo un catering divino, era un examen diario. Un examen diario de confianza y de obediencia. Y el ejemplo más claro es la regla del Shabbat.
Se les ordenó recoger una doble porción el sexto día y no salir a buscar nada el séptimo. ¿Y esto fue antes de la entrega de la Torá en el Sinaí? Exacto, antes. Estaba probando un principio fundamental. Confías en que si hoy recojo el doble, mañana no me faltará y podré descansar. Y la mayoría, de nuevo, suspendió. Salieron a buscar por si acaso. Salieron a buscar maná en Shabbat y no encontraron nada. Su mente de esclavo, la de la subrealidad, les decía, no te fíes, acumula por si acaso. Vale. Entonces, todos estos eventos externos, el mar, la nube, el maná, fueron un espectáculo grandioso, pero la enseñanza del rabino Yehuda ben Israel dice que todo eso era solo una sombra. ¿Una sombra de qué? Exactamente. Porque esto implica que hay un cuerpo, algo real, que proyecta esa sombra. Correcto. Y aquí es donde la enseñanza da un salto cuántico, de lo externo a lo interno. Cita textos como la profecía de Jeremías, que habla de un nuevo pacto. Un pacto donde la Torá, la instrucción divina, ya no estaría grabada en tablas de piedra, algo externo, Algo físico. sino que sería inscrita directamente en la mente y en el corazón de las personas. Sería una operación interna. Una transformación del software, como decíamos antes, no solo del hardware. Precisamente. Todos esos milagros externos eran una especie de escuela preparatoria. Una sombra que apuntaba a una realidad más profunda, más definitiva. Y es en este punto donde la enseñanza identifica al Mesías, a Yeshua, como el verdadero maná del cielo. Aquí hay una palabra que es clave: verdadero. Cuando oímos verdadero, nuestro pensamiento occidental, que es heredero de los griegos, piensa inmediatamente en lo contrario, que es falso. Pero en el pensamiento hebreo la cosa es diferente, ¿no es así? Es una distinción absolutamente crucial para entenderlo todo. En el contexto hebreo, lo contrario de verdadero, emet, no es falso, sheker. Es temporal o pasajero. Ah, vale. El maná del desierto no era falso, era real. La gente se lo comía, pero era temporal. Era la sombra, el prototipo. El Mesías, según esta enseñanza, es presentado como la realidad permanente, la versión definitiva y absoluta de ese sustento espiritual. Entiendo. O sea, no es una cuestión de autenticidad, sino de vigencia. El maná era como una versión beta, funcional pero limitada, y el Mesías sería la versión 1.0, la que no caduca. Has dado en el clavo. Y el paralelismo que se establece es escalofriante por lo exacto que es. La generación del desierto vio milagros increíbles. ¿Y no creyó? Fracasaron. Y en el texto de Juan 6, Yeshua le dice a la multitud que lo seguía, después de haberlos alimentado milagrosamente: Aunque me habéis visto, no creéis. La historia se repite. La dificultad humana para trascender esa subrealidad egoísta es un patrón constante. Entonces, si seguimos esta lógica, recibir a ese verdadero maná es en sí mismo la prueba definitiva. Y es una prueba que en cierto modo nos deja sin coartadas, sin excusas. Nos deja sin excusas, exactamente. La sobrenaturalidad ya no es una nube externa o un mar que se abre. Según esta enseñanza, es una naturaleza divina implantada en nuestro interior, a través de esa operación en la mente y el corazón. Ya no dependes de un milagro externo. Ya no, porque te conviertes en potencia, en un instrumento para que esa superrealidad se manifieste a través de ti. Y esto nos lleva a una idea final que es muy potente, que conecta directamente la prueba con el milagro. Así es. En hebreo, la palabra para prueba es nisá. Y esta palabra tiene la misma raíz que nes, que significa milagro, estandarte o señal. La propia lengua nos está dando una pista. O sea que prueba y milagro están relacionadas. Nos enseña que cada prueba, cada nisá, no es un castigo o un obstáculo sin sentido. Es una oportunidad para manifestar un nes, un milagro. De acuerdo, eso suena muy poético, pero vamos a bajarlo a tierra. Si mi jefe me trata injustamente en el trabajo, ¿eso es la prueba? ¿La nisá? ¿Dónde está el milagro, el nes, en esa situación? No se va a abrir el suelo y se lo va a tragar, supongo. No, claro. El milagro ocurre en nuestra respuesta. La reacción de la subrealidad, la de nuestro ego, es devolver el golpe, enfadarse, buscar venganza, hablar mal de él, hundirse en la amargura. La respuesta predecible. La respuesta predecible, la de la amante esclava.
El milagro, la manifestación de la superrealidad, es actuar en contra de ese impulso. Es responder con integridad, con paciencia, es pagar el mal con el bien. Ese acto, que es incomprensible para la lógica del mundo, ese es el milagro. Es la naturaleza divina manifestándose a través de una acción humana. Es convertir una situación de conflicto en una demostración de un orden superior. Correcto. Ya no esperas el milagro, te conviertes en el hacedor del milagro. El verdadero alimento, la verdadera manifestación de que has comido ese maná verdadero, es hacer la voluntad de justicia y amor del que te envió, como dijo el propio Yeshua. Para cerrar, la enseñanza nos deja con una reflexión final que es, como poco, provocadora. Nos lanza una pregunta directa, casi a quemarropa. Nos dice, si una persona entendiera de verdad que recibir este verdadero maná es una prueba definitiva y que aceptarlo implica que ya no hay justificación posible para tratar mal a su pareja, para la rebeldía, para el egoísmo, para la mentira, si entendiera que se le acaban las excusas para siempre, ¿aún así lo aceptaría? Y es una pregunta muy seria. Implica que, al decir sí, renuncias voluntariamente a todo tu arsenal de justificaciones. Ya no puedes decir, es que tuve un mal día, es que me provocó, es que yo soy así. Se renuncia a ellas por completo. La reflexión final es que cada momento de nuestra vida es una elección consciente entre dos realidades. O permanecemos en nuestra subrealidad limitada, reaccionando desde el ego, o elegimos conscientemente operar desde la superrealidad y convertirnos en hacedores de milagros a través de nuestros actos de justicia y amor. La elección diaria es pasar la prueba y manifestar un milagro, o suspenderla y quedarnos en el desierto de nuestro propio yo. Esa es la elección. Ni más ni menos.